Bueno, compañeros, buenas tardes. Continuamos hoy con la clase virtual de la unidad de jurisdicción y competencia en los asuntos que restan para terminar esta unidad. En la última clase habíamos quedado por el numeral cuarto del artículo segundo del Código de Procedimiento Laboral, que nos señalaba pues que los jueces ordinarios laborales conocen también de las controversias que se dan en materia de seguridad social entre los afiliados y las administradoras de seguridad social integral. Acto seguido pasamos a leer entonces el numeral quinto de ese artículo segundo del Código de Procedimiento Laboral. Aquí señala este numeral que los jueces ordinarios laborales también conocen de la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad. Aquí específicamente lo que nos indica este numeral quinto se refiere a los procesos ejecutivos laborales. Así como en materia civil existen procesos ejecutivos en base a títulos ejecutivos como la letra de cambio, como la factura de cambio o como el pagaré, en materia procesal laboral también existen procesos ejecutivos con base a títulos ejecutivos tales como sentencias dictadas por la justicia ordinaria, las actas de conciliación llevadas a cabo de manera extrajudicial ante las autoridades que consagra el artículo 28 de la Ley 640 del 2001, que es el que reglamenta la conciliación extrajudicial en asuntos laborales, como por ejemplo en las oficinas del trabajo, o las defensorías del pueblo o los agentes del Ministerio Público. Entonces, específicamente este numeral nos está haciendo referencia al proceso ejecutivo laboral, aquellos documentos que prestan mérito ejecutivo, toda vez que en ellos se consagra una obligación clara, expresa y exigible. Pues bien, empezando por el primer título ejecutivo tenemos las sentencias. Las sentencias obviamente proferidas por la jurisdicción ordinaria laboral o por los jueces ordinarios laborales. Las sentencias, una vez queden debidamente ejecutoriadas, es decir, hagan tránsito a cosa juzgada, las mismas prestan mérito ejecutivo ante la justicia ordinaria laboral. En ese sentido, cabe resaltar que el artículo 306 del Código General del Proceso, aplicable por analogía a los procesos laborales en virtud al artículo 145 del CPL y hoy en día en virtud también al artículo primero del CGP, nos indica que la sentencia puede ser ejecutada a continuación del proceso ordinario ante el mismo juez que emitió esa sentencia, es decir, ya este juez deja de ser el juez ordinario de la sentencia para convertirse en el juez de ejecución. Luego entonces, hoy en día el artículo 306 del Código General del Proceso, repito, aplicable por analogía al proceso laboral, permite que el proceso ejecutivo laboral, en este caso, en base a la sentencia, se pueda adelantar a continuación del proceso ordinario mediante un simple escrito en donde le manifestamos al juez que se sirva a liberar mandamiento a continuación de la sentencia, y de igual manera que en los procesos ejecutivos civiles también procede la solicitud de medidas cautelares. En materia procesal laboral, por ejemplo, en los procesos ejecutivos laborales no se requiere prestar caución, basta con que se señale simplemente, como lo ordena el artículo 100 y 101 del CPL, que los bienes que se están denunciando como de propiedad, sobre los cuales se está pidiendo la medida cautelar, se manifieste que son de propiedad del demandado, manifestación que se entiende bajo juramento. Entonces, las sentencias ordinarias laborales, ustedes pueden solicitar la ejecución de las mismas a continuación del proceso ordinario ante el mismo juez que dictó la sentencia ordinaria en el mismo expediente, toda vez que el artículo 306, repito, del CGP, norma aplicable por analogía laboral, lo permite. Algo muy importante, y fue un tema que ya lo hemos tratado anteriormente en clase y es bueno traerlo a la colación, y se refiere a lo que taxativamente señala el artículo 307 del Código General del Proceso, de igual manera aplicable por analogía a los procesos laborales.
El artículo 307 del CDP señala que para poder ejecutar una sentencia a continuación del proceso, en este caso el proceso ordinario, se requiere esperar un término de 10 meses. Hasta tanto no pase el término de 10 meses, no es dable presentar o solicitar la ejecución de la sentencia. Pero cabe resaltar que esa condición temporal que impone el artículo 307 del CGP para pedir la ejecución de la sentencia, en este caso de una sentencia laboral, es cuando la sentencia impone condena a la nación o a entidades territoriales, más no, por ejemplo, a entidades descentralizadas por servicios. ¿A dónde voy? Me refiero, por ejemplo, a las sentencias ordinarias laborales en donde se condena con pensiones, por ejemplo, al pago de una determinada prestación económica, llámese pensión de vejez, llámese pensión de sobrevivientes o una indemnización sustitutiva o una pensión de invalidez. Cabe advertir, lo digo porque en la práctica muchas veces cuando solicitamos la ejecución de la sentencia en contra de Colpensiones, al momento del juez, ahora de ejecución, correrle traslado a la parte demandada, en este caso Colpensiones suele alegar como excepción de mérito o de fondo la falta de exigibilidad de la sentencia, bajo el argumento de que no han transcurrido los 10 meses que taxativamente o que expresamente, señala ese artículo 307. Y por lo tanto, señor juez, al no ser exigible la sentencia, no es dable libre mandamiento. Pues en estos casos es bueno advertir, máxime cuando el juez laboral nos corre traslado de las excepciones de mérito para que usted, como abogado de la parte demandante, en este caso ahora como abogado de la parte ejecutante, se pronuncie. Y es que ya la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación laboral, en reiterados pronunciamientos, al igual que la Corte Constitucional, han sido enfáticas en señalar que en tratándose de sentencias en contra de entidades descentralizadas por servicios que no va en contra de la nación o entes territoriales como los municipios o los departamentos, no es necesario esperar los 10 meses para solicitar que a continuación de esa sentencia, que a continuación del proceso ordinario, se libre mandamiento. Entonces, tratándose de sentencias ordinarias dictadas en contra de Colpensiones, por ejemplo, que es una entidad descentralizada por servicios, que es una empresa industrial y comercial del Estado, no es dable esperar los 10 meses para solicitar, una vez quede ejecutoriada, que se libre mandamiento. Luego entonces, cuando nos corran traslado de las excepciones de méritos planteadas por la parte ejecutada, en este caso por Colpensiones, y una de las excepciones que haya planteado precisamente el ejecutado sea la falta de exigibilidad de la sentencia con fundamento al artículo 307 del CDP, esto es, que no hayan pasado los 10 meses, simplemente tenemos que manifestarle al señor juez que se sirva a declarar la no prosperidad de esa excepción, toda vez, señor juez, que ese artículo 307 o que ese término de espera de 10 meses no aplica para cuando la sentencia se impone en contra de una entidad descentralizada por servicio, como lo es hoy en día Colpensiones. ¿Okay? Entonces, quería hacer esa salvedad. Ahora, si se trata de sentencias que se imponen en contra de la nación o en contra de un ente territorial como un municipio, ahí sí, para poder solicitar luego la ejecución a continuación del proceso ordinario ante el mismo juez que dictó la sentencia con base al artículo 306, sí tendremos que esperar ese término de 10 meses. Otro documento que de igual manera presta mérito ejecutivo ante los jueces ordinarios laborales son también, obviamente, las conciliaciones tanto extrajudiciales como judiciales. Las extrajudiciales, como al principio decíamos, aquellas que son celebradas ante las autoridades que, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 640 del 2001, son competentes para dirigir estas conciliaciones extrajudiciales. Entonces, por ejemplo, las actas de conciliación suscritas ante el inspector del trabajo, en donde el empleador, por ejemplo, se compromete en determinada fecha o plazo a pagar un crédito laboral reconocido en ese documento, pues esa acta de conciliación prestará mérito ejecutivo ante juez laboral.
Es decir, si a mi oficina de abogado llega una persona con un acta de conciliación suscrita por él como trabajador y de igual manera por el empleador y avalada por el conciliador, y usted advierte que vencido el plazo, el empleador no ha pagado el derecho reconocido en esa conciliación, usted perfectamente como apoderado de esa persona puede adelantar en contra de ese empleador un proceso ejecutivo laboral en base o teniendo como título ejecutivo precisamente esa acta de conciliación. Al igual que el acta de conciliación, también el contrato de transacción presta mérito ejecutivo ante la justicia ordinaria laboral. Recuerden que si bien nos enseñaron en materia laboral individual que no se pueden conciliar, es decir, nos enseñaron más bien que es posible conciliar o transar derechos laborales con la única condición de que no se trate de derechos ciertos e indiscutibles. Entonces, la conciliación extrajudicial en materia laboral como la transacción son dos mecanismos alternativos de solución de conflictos que pueden ser utilizados por las partes, ¿cierto? En principio, para dirimir un conflicto de tipo jurídico que se desprende del contrato laboral, pero que una vez acordado o celebrado ese acuerdo, llámese conciliación o llámese transacción, la parte incumplida podrá ser ejecutada por la parte que se perjudica con ese incumplimiento. En este caso, el trabajador podrá demandar mediante el proceso ejecutivo laboral, ¿cierto?, el cumplimiento forzado del crédito reconocido a su favor, ya sea en el acta de conciliación extrajudicial o en el contrato de transacción. De igual manera, las actas de conciliación judicial, aquellas que son celebradas dentro del proceso laboral y avaladas por el juez, también prestan mérito ejecutivo. Aquí, de igual manera, el artículo 306 del CGP, aplicable por analogía al proceso laboral, introduce una interesante innovación, y es que también, conforme a este artículo 306 del CGP, es dable ejecutar la conciliación judicial ante el mismo juez que la aprobó. Es decir, ante el mismo juez que en el proceso ordinario avala la conciliación judicial frente al incumplimiento de la parte obligada, en este caso el trabajador, por ejemplo, el empleador, corrijo, puede entonces, de conformidad con el artículo 306, la parte demandante, en este caso el trabajador, también a continuación y en el mismo expediente y ante el mismo juez que aprobó la conciliación, solicitar que se libre mandamiento de pago en base precisamente a esa acta de conciliación. Entonces ya tenemos documentos que constituyen títulos ejecutivos en materia procesal laboral y que en base en ellos se pueden adelantar procesos ejecutivos laborales, las sentencias proferidas por la jurisdicción ordinaria laboral, las conciliaciones extrajudiciales celebradas ante las autoridades competentes de conformidad con el artículo 28 de la Ley 640 del 2001, las conciliaciones judiciales celebradas al interior del proceso avaladas por el juez. Y por último tenemos, de igual manera, los actos administrativos. A ver, en principio diríamos que el juez competente, juez natural para demandar los actos administrativos es el juez contencioso. Pero cabe hacer la salvedad que cuando se trata de actos administrativos, por ejemplo, que reconocen créditos laborales o prestaciones sociales propias del derecho laboral, la ejecución de estos actos administrativos es ante la justicia ordinaria laboral, muy a pesar de ser un acto administrativo. Me explico. Los únicos procesos ejecutivos que se pueden adelantar ante la justicia contenciosa administrativa en base a actos administrativos son los que señala específicamente el Código Contencioso Administrativo o Ley 1437 del 2011 en el artículo 104, específicamente en el artículo quinto sexto, numeral quinto sexto del artículo 104 de la Ley 1437 se señala que los procesos ejecutivos que se podrán adelantar ante la justicia contenciosa administrativa son aquellos en base precisamente a sentencias dictadas por la justicia ordinaria, por la justicia contenciosa administrativa, o aquellos
en base a actos administrativos que provengan de la actividad contractual del Estado. Me refiero a la actividad contractual regulada por la Ley 80 del 93, ¿cierto? Entonces, aquellos que sean en base a laudos arbitrales también. Entonces vemos que esos son los únicos ejecutivos que se pueden incoar ante la justicia contenciosa administrativa. Por ningún lado menciona los actos administrativos que reconocen créditos o prestaciones sociales. Entonces, los actos administrativos que reconocen prestaciones sociales, como por ejemplo una resolución mediante la cual Colpensiones reconoce, Colpensiones, que es una entidad estatal, reconoce una pensión de vejez a un afiliado, puede que el afiliado haya sido un empleado público, un trabajador oficial o un particular. Ese acto administrativo que reconoce esa pensión, su ejecución frente al incumplimiento de Colpensiones sería ante la justicia ordinaria laboral, porque, repito, se trata de un acto administrativo que está reconociendo una prestación social. No es un acto administrativo, por ejemplo, que provenga de la actividad contractual del Estado regulada por la Ley 80 del 93 o Estatuto de la Contratación Estatal. No se trata de una sentencia proferida por la justicia contenciosa administrativa. Recuerden que los únicos ejecutivos que se pueden adelantar ante la justicia contenciosa son los que expresamente señala ese artículo 104 del CEPAC. Específicamente se refiere, reitero, a las sentencias, los ejecutivos en base a sentencias dictadas por la justicia contenciosa administrativa, y también la ejecución de aquellos actos administrativos que sean producto o que sean consecuencia de la actividad contractual del Estado regulado por la Ley 80 del 93. No menciona los actos administrativos que reconocen prestaciones sociales. Entonces, cuando tengamos en nuestras manos un acto administrativo, por ejemplo, que reconoce unas cesantías definitivas a un empleado público, o el reconocimiento de unas cesantías parciales a un empleado público, por ejemplo, o a un trabajador oficial, ¿cierto? Es decir, cuando ya en el acto administrativo tenemos previamente reconocido en sede administrativa el derecho, simplemente no se ha cumplido o no se ha pagado lo reconocido en el acto administrativo, la ejecución es ante la justicia ordinaria laboral. Yo les estaré enviando un documento, una sentencia en donde se planteó un conflicto de jurisdicción y en donde el Consejo Superior de la Judicatura, luego de estudiar las argumentaciones de un juez ordinario laboral y un juez contencioso administrativo, porque se trató de un conflicto de jurisdicciones en donde en principio el juez ordinario laboral consideraba que él no era el competente para conocer de un ejecutivo en base a un acto administrativo que reconocía prestaciones sociales, y al plantearle o proponerle ese conflicto negativo de jurisdicción, el juez administrativo consideró lo mismo, que de igual manera, o consideró lo contrario, que el competente era el juez ordinario laboral. Cuando el proceso llega al Consejo Superior de la Judicatura, este determina que el competente es el juez ordinario laboral para conocer de este ejecutivo laboral, toda vez que precisamente se trataba de un acto administrativo que reconocía prestaciones sociales y por ende, de conformidad con ese numeral quinto del artículo segundo del CPL, es el juez ordinario el competente para conocer de ese ejecutivo laboral. Ahora, hay que aclarar algo. Siempre que pretendamos algo de la administración, hay que provocar el acto administrativo mediante, obviamente, el ejercicio del derecho de petición. Entonces, puede pasar dos situaciones. Si al solicitar yo el reconocimiento de una determinada prestación social, la administración me reconoce el derecho, es decir, obtuve en sede administrativa el derecho, el acto administrativo, la ejecución, de ese acto administrativo en donde me reconocen un crédito laboral, obviamente ante el juez ordinario laboral. Pero si por el contrario, luego de haber solicitado el reconocimiento de un crédito laboral, de una prestación social, la administración mediante un acto administrativo expresamente me niega el derecho, entonces ya ahí tendríamos que adelantar un proceso de conocimiento, y ahí sí tendríamos que adelantar un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya jurisdicción competente es la contenciosa. Entonces, ¿de qué dependerá si me voy por vía ordinaria laboral mediante el proceso ejecutivo o hacia la justicia contenciosa
mediante el proceso de nulidad y restablecimiento. Dependerá de si me es reconocido o no en sede administrativa el derecho pretendido. Si me es reconocido el derecho pretendido en sede administrativa y no se cumple lo reconocido en ese acto administrativo, es decir, una prestación social, ahí el Ejecutivo Laboral debemos adelantarlo ante el juez ordinario laboral. Pero si por el contrario la administración me responde, profiere el acto administrativo negándome el derecho, o por el contrario, opera el silencio administrativo, ficto o presunto. Recuerden que cada vez que la administración, por general, cuando la administración no nos responde una petición, se entiende que la decisión es negada. Entonces, en ese caso también, repito, si la administración expresamente nos responde el derecho de petición, no concediendo el derecho pretendido, o elevada la petición, guarda silencio, lo que implica también no concedida el derecho en virtud del silencio administrativo, ahí sí, frente a la negativa en sede administrativa de ese derecho, pues ahí sí me toca ir ante la justicia contenciosa administrativa para que ya sea el juez administrativo, mediante una sentencia, quien determine si debe o no declararse acá el derecho que intenté me fuera reconocido en sede administrativa. Entonces, ahí sí me iría ante la justicia contenciosa administrativa. Entonces, para recalcar, el numeral quinto del artículo segundo se refiere a los procesos ejecutivos laborales que se pueden adelantar ante la justicia ordinaria laboral. Algo importante, un estudiante me preguntaba también, ¿qué pasa cuando, porque al parecer, o qué pasa cuando el mandamiento de pago o la solicitud de mandamiento de pago en base a la sentencia a continuación del proceso ordinario no se solicita dentro de los 30 días siguientes al ejecutor de la sentencia? Sencillo, cambia la forma de notificación del mandamiento de pago. Es decir, si la solicitud de ejecución de la sentencia a continuación del proceso ordinario ante el mismo juez que pidió la sentencia, usted la hace dentro de los 30 días siguientes, corrijo, a la ejecutoria de la sentencia, la notificación del mandamiento de pago es por estado, es decir, mediante la fijación del estado en un lugar visible del despacho. Pero si por el contrario, usted la solicitud de ejecución de la sentencia a continuación del proceso, en este caso ordinario, la eleva o la solicita con posterioridad a los 30 días de que trata el artículo 306 del CEP, se libra mandamiento, pero ya usted como ejecutante la notificación de ese mandamiento de pago debe hacerla personalmente, ¿okay? Y algo importante también, porque al parecer había cierta confusión. A ver, en lo que tiene que ver con la prescripción de la acción judicial. En principio hubo una discusión en cuál era el término en el cual prescribían las acciones ejecutivas laborales en base, por ejemplo, a una sentencia. Entonces, en un principio se manejó la tesis de los 5 años aplicando el artículo 8 de la Ley 791 del 2002. La Ley 791 del 2002 señala que la acción ejecutiva prescribe en 5 años, pero luego la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral y muchos tribunales superiores de distrito de nuestro país coincidían en que esa norma no aplica. Ese artículo 8 de la Ley 791 del 2002, que señala que la acción ejecutiva prescribe en 5 años, no aplica al procedimiento laboral, toda vez que nosotros tenemos norma expresa, y es el artículo 151 del CPL, ¿cierto? Si nos remitimos al artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, ahí encontramos que precisamente se señala que las acciones laborales prescriben en 3 años. Ello complementado con el artículo 488 y 489 del CST del Código Sustantivo del Trabajo, que de igual manera señalan que las acciones que se desprenden de los créditos laborales prescriben 3 años. Luego, entonces, compañeros, para que les quede claro, hoy en día, en la actualidad, la tesis de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, es que la acción ejecutiva también, al igual que los procesos ordinarios, la acción ejecutiva en base a un acta de conciliación judicial o extrajudicial, en base a un acto administrativo que reconoce prestaciones sociales
o en base a una sentencia proferida por la justicia ordinaria, prescribe en 3 años. Es decir, sepan ustedes que cuando tengan a la mano una sentencia debidamente ejecutoriada y en base a la cual desean adelantar un proceso ejecutivo a continuación de la sentencia, cuentan con 3 años para adelantar ese proceso ejecutivo, so pena de que la parte demandada, al contestar al ejecutivo, le proponga la prescripción y el juez la declare. Entonces, con esto damos por terminado ese numeral quinto que habla de los procesos ejecutivos que hoy en día son de conocimiento de la justicia ordinaria laboral. El otro numeral es el numeral sexto. Dice que los jueces ordinarios laborales también conocen de los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado. Es muy sencillo, miren. Se refiere a los contratos, por ejemplo, de prestación de servicios profesionales. Ustedes saben que los contratos de prestación de servicios, a diferencia del contrato laboral, se rigen por normas civiles o comerciales, es decir, no son contratos laborales. Quien celebra un contrato de prestación de servicios es un contratista y lo que recibe son honorarios, más no prestaciones sociales. Y además de ello, ustedes ya saben que al momento de ejecutar la labor contratada tienen libertad y autonomía para hacerlo, no existe subordinación. Pero cuando existe conflicto en torno al pago de esos honorarios, me explico, cuando la parte contratante no paga oportunamente los honorarios al contratista, el contratista tiene una herramienta a la mano y es la jurisdicción ordinaria laboral. Es decir, lo que te está significando este numeral sexto es que cuando al contratista se le adeudan los honorarios pactados con el contratante, o cuando el contratante no paga oportunamente los honorarios pactados, el contratista puede acudir ante la justicia ordinaria laboral para lograr que por vía judicial el contratante incumplido le pague los honorarios. Ahora, cabe hacer la salvedad para que el juez ordinario laboral sea competente para conocer de un conflicto sobre el pago de honorarios profesionales en virtud a un contrato o el pago de honorarios en virtud a un contrato de prestación. Se requiere que ese contrato de prestación sea celebrado entre particulares, es decir, que tanto contratista como contratantes sean particulares. Es decir, aquí se fusiona tanto el factor objetivo y el factor subjetivo, es decir, el factor objetivo en torno a que el juez laboral es competente por la naturaleza del proceso, en la medida en que a él le asignan los conflictos que se derivan del pago de los honorarios. Pero de igual manera aplica el criterio o el factor subjetivo porque también se impone como condición que los contratantes o que quienes celebran ese contrato de prestación de servicios sean particulares. Porque de lo contrario, si ese contrato, por ejemplo, de prestación de servicios es celebrado entre una persona, por ejemplo, persona natural y el Estado, o si en ese contrato de prestación de servicios es parte del Estado, ya no sería un contrato de prestación de servicios de naturaleza privada, sino un contrato estatal regulado por Ley 80 de 1993, lo que implica que cualquier conflicto que se desprende de ese contrato estatal que se regula por Ley 80 del 93, el competente sería el juez contencioso administrativo a través de la respectiva acción contractual. Entonces, entender que ese numeral sexto lo que nos está indicando es que el juez ordinario laboral solamente es competente para conocer de conflictos que se desprendan del contrato de prestación de servicios, específicamente el pago de honorarios, cuando ese contrato de prestación de servicios es de carácter privado. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el mecanismo que tiene el contratista o qué tipo de proceso es el que tiene que adelantar el contratista para solicitarle al juez que el contratante incumplido le pague los honorarios? Un proceso ordinario, no ejecutivo. Es un proceso ordinario laboral el que tiene que adelantar el contratista para lograr en sede judicial el reconocimiento de los honorarios que no le han sido cancelados. ¿Ok? Un proceso ordinario que pudiera ser de única o de primera instancia dependiendo del valor de las pretensiones, en este caso del valor de los honorarios al momento de impetrarse la demanda. Bien,
Otro asunto de que de igual manera esta competencia de la justicia ordinaria laboral es el señalado en el numeral séptimo, aquel que dice que los jueces ordinarios laborales conocen de la ejecución de las multas impuestas a favor del SENA por el incumplimiento de las cuotas de aprendizaje. A ver, ustedes saben que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 789 del 2002, ley que introdujo una serie de reformas al Código Sustantivo del Trabajo, se establece la obligatoriedad para los empleadores de tener aprendices en sus empresas. Esta Ley 789 del 2002 señala que por cada 20 trabajadores que un empresario tenga en su empresa, deberá tener un aprendiz. ¿Okay? Por cada 20 trabajadores, señala esta norma, es obligatorio para el empleador tener un aprendiz, a menos que decida pagar la cuota de amortización. Pero si no paga la cuota de amortización, es obligatorio para él por cada 20 trabajadores tener un aprendiz. Luego entonces, cuando se advierta el incumplimiento por parte del empleador de la cuota de aprendices, que de conformidad con la Ley 789 del 2002 tiene obligación o le es obligatorio tener, se le pueden imponer multas a ese empleador. Y esas multas se imponen a través de un acto administrativo, toda vez que esas multas se reconocen en favor del SENA. Entonces vemos aquí que esos actos administrativos en donde se imponen multas a favor del SENA y a cargo de los empleadores que incumplen con la cuota de aprendices, su ejecución o su ejecutivo laboral es no ante el contencioso, sino ante la justicia ordinaria. Otro acto administrativo cuya ejecución no es ante el contencioso administrativo, sino ante la justicia ordinaria laboral. Es decir, siempre que tengamos a la mano un acto administrativo mediante el cual se impone una multa a un empleador por incumplimiento de la cuota de aprendices y en beneficio del SENA, usted, el ejecutivo, para lograr el cobro forzado de esa multa, deberá adelantarlo ante la justicia ordinaria laboral.